Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jared Alfaro. Yo voy a hacer este primer webinar de nosotros como SIC durante este tiempo de cuarentena. Entonces, como les decía, bueno, me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Jared Alfaro, soy ingeniero civil electrónico de la Santa María, tengo un magíster también en control automático de la misma universidad. Estoy en SIC desde el año 2015 trabajando principalmente en el área de seguridad en máquinas. Me desempeño como Market Product Manager de la División de Seguridad Industrial y soy a Safety Application Specialist también de la compañía. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un poco de la norma que aplica, más que todo a modo de introducción, básicamente términos, o sea, que quiero revisar lo que es el nivel de desempeño para que estemos todos como en la misma línea. Y el tema de distancia segura que también tiene mucha relación con los dispositivos de detección sin contacto. Luego voy a pasar al tema de las soluciones de protección de área peligrosa, donde se enmarca este equipo que estamos presentando hoy, para finalmente ir a la descripción propiamente tal del equipo, con sus características principales, los beneficios que pueden tener ustedes como clientes, y un ejemplo de cómo se configura este equipo, cuál es el software que se ocupa, y les voy a demostrar en este webinar cómo se hace para configurarlo. Y finalmente, al final de la presentación y antes de la ronda de preguntas, les voy a hablar un poco de los precios y una oferta especial para todos los que están participando en este webinar. Entonces, iniciemos primero con el tema de la normativa aplicable. Acá me interesa hacer énfasis en dos normas principales que son de las más básicas, pero que finalmente nos permiten establecer un lenguaje común para que podamos comunicarnos respecto al tema de seguridad maquinaria. Lo primero, el tema de la norma de seguridad funcional, que es la 13849, que, bueno, dentro de todas las cosas que establece, indica el nivel de desempeño requerido para una aplicación en función de los riesgos que se encuentran en la evaluación de riesgos que se hace propiamente tal en la máquina o en el proceso que estamos considerando. En segundo lugar, les voy a hablar un poquito de distancias seguras, que es la 13855, que indica cómo calcular la distancia a la que debe instalarse un dispositivo para garantizar que cuando se detecte la persona se detengan todos los movimientos peligrosos de la máquina antes que ésta pueda alcanzar la fuente del peligro. Bueno, vamos a ver más adelante que eso depende de la velocidad de aproximación, de lo la parte del cuerpo que está siendo detectada, etc. Entonces partamos primero con el nivel de desempeño y quiero mostrárselos de una forma bastante gráfica. Supongamos acá que tenemos una máquina troqueladora y tenemos la siguiente situación de riesgo. La persona ingresa la mano o el dedo al área de trabajo de la máquina. Entonces queremos saber qué tan riesgosa es la máquina. Perdón, qué tan riesgoso es el proceso para el operador. Entonces, lo que sale directamente en la norma es esta tabla, este diagrama de flujo que ustedes ven acá a la derecha, que es básicamente un paso a paso donde inicialmente uno se tiene que hacer una serie de preguntas en función de la severidad del daño que puede causar el accidente, la frecuencia a la que está expuesto el trabajador a esta situación riesgosa, y la posibilidad de evitar el daño una vez que se gatilla una situación de riesgo. O sea, si ya la máquina tiene un desperfecto y me genera una situación de riesgo en que me pueda accidentar, ¿qué tan factible es que yo pueda evitar salir dañado, independiente de que se gatille la situación de riesgo? Entonces, en función de esta serie de preguntas, uno va avanzando en una u otra rama de esta tabla y finalmente llega al nivel de desempeño que requiere la aplicación. Básicamente, y el concepto que quiero que tengan al finalizar este webinar de este tema, es que a mayor riesgo que se encuentra en la máquina, más seguros tienen que ser mis equipos que yo instale para poder evitar que las personas se accidenten.
la seguridad del equipo está determinada por el nivel de desempeño en este caso, que va de la A a la E, donde el E es más seguro, y como les decía, que tiene que estar relacionado con situaciones donde las personas están expuestas a mayor riesgo. Entonces veamos este ejemplo práctico y tratemos de responder cada una de las preguntas para determinar cuál es el nivel de desempeño requerido para esta aplicación, el performance level. Entonces, la primera pregunta es la severidad del daño, de la herida que puede causar este potencial accidente. Tenemos dos opciones, es un daño leve o un daño serio. Daño leve normalmente es un daño que no tiene tiempo perdido de producción, y daño grave o un daño importante es cualquier otra cosa en el fondo, donde tenemos daño irreversible, probablemente una amputación de un dedo, eventualmente muerte, extremidades quebradas, cosas por el estilo. Entonces, creo que es lógico para todos que en este caso el nivel de riesgo no es leve, es importante. Entonces, partimos por S2. Entonces, vamos avanzando en este cuadro para determinar el nivel de desempeño. De la misma forma, ¿qué tan frecuentemente está expuesta la persona? O sea, ¿con qué frecuencia la persona tiene que meter sus manos, a este proceso? Probablemente no tiene por qué meterlas y las mete por tema de su trabajo personal, pero en verdad no tiene ninguna necesidad por su labor de estar metiendo las manos mientras la máquina está operando. Entonces podemos decir que la frecuencia en este caso, es baja, él no está expuesto frecuentemente a este riesgo particular. Luego, una vez que se genera una situación de riesgo, por ejemplo, él tiene la mano adentro y la máquina se reinicia en forma intempestiva, ¿qué tan posible es evitar ese daño? Probablemente por la velocidad del proceso no tiene ninguna posibilidad de evitar ese daño. Entonces, es prácticamente imposible y muy raro. Entonces, haciendo este pequeño análisis, muy simplificado como lo están viendo, llegamos al que el nivel de desempeño requerido para esta aplicación es el D. Esto me va a determinar qué tipo de componentes yo tengo que usar en mi función de seguridad para evitar que la gente se accidente o se dañe, perdón, con esta situación riesgosa. Entonces, básicamente el tema es, a mayor riesgo, yo necesito componentes, perdón, que sean más íntegros en respecto al tema de seguridad. Ahora, el segundo tema importante para los dispositivos de detección sin contacto es el tema de la distancia segura. La distancia segura, como su nombre lo indica, es la distancia mínima que tiene que haber entre el dispositivo de protección y la fuente de peligro, para asegurar que, en caso que se detecte una persona, ésta no alcance a llegar a la fuente de peligro antes de que se detenga, por supuesto. Como fórmula general es súper simple. Esa es la distancia segura, es K por T, K la velocidad de aproximación, esa está tabulada dependiendo del proceso. T es el tiempo de detención de la máquina, que además considera el tiempo de reacción de los equipos de detección, por supuesto. Y C es una constante adicional que está definida para la mayoría de los equipos, pi, que depende, entre otras cosas, por supuesto, de la resolución del dispositivo. Entonces acá me gustaría también que se quedaran con el siguiente concepto. O sea, si yo tengo un equipo con mayor resolución, que es capaz, por ejemplo, de detectar dedo, yo lo puedo poner más cerca de la zona de peligro, de la fuente de peligro. ¿Por qué? Porque, entre comillas, yo voy a poder detectar antes a la persona, comparativamente hablando, antes de, por ejemplo, lo que pueda detectar un dispositivo que tiene una resolución para detectar torso, que puede ser 300 o 400 milímetros. Entonces, mientras yo tenga mayor resolución, más cerca puede estar el equipo de la fuente de peligro. Estos dos conceptos son importantes. Entonces, tenemos por un lado el nivel de desempeño, el performance level, y el otro, la distancia segura a la que yo tengo que instalar mi dispositivo. Entonces, vamos al tema ya en materia de la protección de área peligrosa, y particularmente el SafeRS, que es el dispositivo que estamos lanzando hoy por hoy.
Entonces, en protección de área peligrosa, dependiendo de la evaluación de riesgos, por supuesto que se haga, o de la asesoría de la persona de seguridad, nosotros tenemos dos tipos de protecciones de área peligrosa, de funciones. Aplicaciones estacionarias o aplicaciones móviles. Para el caso de las aplicaciones estacionarias, normalmente tenemos aplicaciones del tipo robot colaborativos o cooperativos, protección de área en general, control de acceso. Como lo pueden ver acá, tenemos una mesa, perdón, una celda robótica, una mesa de transferencia. Y como aplicaciones móviles, básicamente esto es todo lo referente a vehículos no tripulados, ya sean carros de transferencia, que son automáticos, autónomos, perdón, o AGVs o AGCs, que están en la misma línea. Entonces, acá hay un área que se protege, que está determinada normalmente por un escáner de seguridad, la cual varía en función de la velocidad y la dirección del dispositivo. En particular, nosotros nos vamos a enfocar ahora en las aplicaciones estacionarias, que es donde se puede aplicar el radar de seguridad. Y como les adelanté un poco, para este tipo de aplicaciones nosotros teníamos normalmente escáneres, que es lo que se ocupaba, lo que se ocupa en general, escáneres de seguridad y radares, y ahora tenemos esta nueva tecnología que son los radares de seguridad para el mismo tipo de aplicaciones. Ahora, el escáner de seguridad como dispositivo óptico tiene una serie de limitaciones, tiene muchas prestaciones, pero tiene una serie de limitaciones que normalmente están asociadas con los ambientes que son más agresivos, por ejemplo, donde hay mucha presencia de polvo. Todos los dispositivos ópticos tienen problemas con el polvo, entonces, porque generan lecturas falsas, falso positivo. Entonces, como contraposición a eso, o como complemento, mejor dicho, a eso, se desarrolló este radar de seguridad para todos esos ambientes donde los escáneres no pueden ser aplicados. Entonces, nos vamos a enfocar en este mismo propiamente tal. El gran lema de esto es alta disponibilidad en la máquina, incluso en los ambientes más agresivos. Acá, como se ve, cuando hay partículas volantes, chips o chispas de soldadura. A grandes rasgos, ¿qué es lo que es el producto? Es un producto con tecnología radar, que se llama SafeRS. Está compuesto por dos partes, un controlador, que es el que se ve acá, y hasta 6 sensores. Es un dispositivo sin contacto para la detección en 3 dimensiones que se ocupa para protección de áreas peligrosas, solo en aplicaciones estacionarias por ahora. Entonces, por eso hice el énfasis anteriormente. Tiene un nivel de desempeño D, que como lo vimos delante, está asociado con un nivel de riesgo determinado. Categoría 2 o SIL 2, dependiendo de la norma, son todas equivalentes. Las primeras están determinadas por la 13849, la tercera por la IEC 662061. Tiene un alcance de 4 metros y esto está relacionado con la segunda parte, con el tema de las distancias seguras. Tiene una apertura de 110 grados horizontal y vertical, y 30 vertical, perdón. Como les decía, forma un cono en 3 dimensiones y esas son las características del mismo. Y la gran característica que tiene este equipo por la tecnología que ocupa es que es sumamente robusto ante la suciedad, polvo, chips de madera, partículas de plástico en el ambiente, chispas de soldadura, inmune a la luz ambiental y a otras fuentes de iluminación como sensores infrarrojos, por ejemplo, a los que los escáneres están mucho más expuestos. Entonces, por eso se hace énfasis en esta característica particular. Primero, ¿qué es la tecnología radar? Radar es un acrónimo de Radio Detecting and Ranging. Perdón. Básicamente es un sensor que envía ondas electromagnéticas y recibe el eco del objeto. Y en función de eso hace la detección. Es capaz de monitorear un campo en 3 dimensiones y la detectabilidad está determinada por las características del objeto que está enfrente. La estructura de la superficie, las características del material, la conductividad, el tamaño del objeto. Y todo esto se puede resumir en la permitividad. Y acá a la derecha ustedes tienen un gráfico comparativo
de lo que son distintos tipos de materiales. La permitividad es qué tan bien un campo electromagnético pasa a través de un cierto medio. Y así, en este gráfico, como les decía, pueden ver que materiales conductivos, por ejemplo, que tienen una baja permitividad, rechazan, entre comillas, o no dejan que las ondas electromagnéticas pasen por ellos, a través de ellos. Por otro lado, el plástico, la goma, la madera son materiales que tienen más permitividad, y las ondas electromagnéticas pasan a través de ellos sin problemas. De eso se aprovecha un poco la tecnología, porque el agua es un material que particularmente tiene baja permitividad, o sea, las ondas no pasan por el agua, no atraviesan mucho el agua con mucha facilidad. Entonces, y como el cuerpo humano evidentemente está compuesto aproximadamente en un 70% de agua, nosotros nos basamos en esta característica para poder hacer la detección en forma segura de las personas. Entonces, de otra forma, la permitividad se puede ver como la reflectividad, es como lo contrario a la reflectividad. Para el radar, entonces, algunos materiales son visibles y otros son invisibles porque las ondas electromagnéticas los atraviesan, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, materiales que tienen baja permitividad o alta reflectividad vendrían siendo los materiales conductivos, como el aluminio, el cobre y el agua, que está presente en las personas. Y con baja reflectividad o con alta permitividad es el vidrio, plástico, madera, ladrillo, concreto, humo, etc. Son todos esos materiales que no nos interesa detectar en este caso. Otro tema importante es que el sensor detecta, además de detectar presencia, detecta movimiento. Entonces, el sensor se aprende lo que tiene en su entorno y solamente reacciona ante cambios en el entorno o ante cosas que se muevan, básicamente. De hecho, la detección de movimiento es lo que gatilla la salida segura del dispositivo. Por lo tanto, las partes fijas de la máquina, por ejemplo, son ignoradas y no son problema para el sensor. Entonces, básicamente con esto quiero decir que el sensor se puede adaptar sin problemas a distintos tipos de entornos, a distintos tipos de máquinas, etcétera, etcétera. No hay problema con eso, porque básicamente lo que detecta son los cambios en eso, en el entorno, básicamente el movimiento que se puede relacionar con las personas que entren o salgan de la zona, básicamente. Perdón, me fui para atrás. ¿Por qué tecnología radar? Porque, como les comentaba, es el complemento perfecto, podríamos decir, para el tema de escáneres de seguridad. Muchos de ustedes probablemente nos conocen por la tecnología óptica, particularmente por cortinas escáneres en seguridad. Y los escáneres, si bien tienen muchas prestaciones, tienen las limitaciones que les comentaba al principio respecto de estos tipos de ambientes que son más agresivos. Entonces, por eso mismo, el radar es un complemento ideal para los escáneres o para este tipo de aplicaciones, porque, como les decía, es extremadamente robusto a las perturbaciones ambientales. Humo, nubes de polvo, aserrín, desperdicios de proceso, gotas. Incluso es sumamente robusto a la suciedad que se puede acumular en la misma carcasa del dispositivo. O sea, eventualmente puede estar el dispositivo cubierto por una capa de polvo y eso no afecta en nada a la detección del mismo. Básicamente, todo esto se traduce en que tengo procesos o máquinas con alta disponibilidad, incluso en las condiciones más desafiantes, sin tiempos perdidos o con menos tiempos perdidos, en verdad, comparativamente hablando que con otras tecnologías. ¿Cuáles son las principales características que tiene este producto? Primero, que genera un campo en 3 dimensiones, como les decía anteriormente. Tiene la función de detección, primeramente, que es la condición segura cuando se detecta a alguien que está dentro de la zona peligrosa. Adicionalmente, viene con la función de rearme incorporada, que evita que el proceso se reinicie en forma intempestiva cuando hay personas al interior de la zona peligrosa.
Y adicionalmente viene con una función de muting, que no voy a hacer mucho, no voy a ir a explicarlo muy en profundidad la función de muting ahora, pero básicamente la suspensión temporal de la función de seguridad en ciertos casos que principalmente están relacionados con la entrada o salida de material de una cierta zona. El equipo además viene con dos características seguras que quiero hacer énfasis acá, que tienen relación con evitar que sea manipulada el equipo. El primero es una característica que se llama masking, que tiene que ver que el equipo se aprende el entorno, que un poco lo había mencionado anteriormente. Se aprende el entorno donde está instalado y todos los objetos que están alrededor de él en un radio de 1 metro. Y busca él, mientras uno le carga la configuración, él busca qué superficies, por ejemplo, o qué objetos podrían afectar o mermar su capacidad de detección. Entonces, eso lo avisa cuando se está configurando, y aparte, si él nota, una vez que se configuró, como él se aprendió el patrón, o se aprendió lo que había en el entorno, si el sensor detecta que hay cambios en el entorno, el sensor va a alarmar esto y se va a ir a una posición segura. ¿Por qué esto? Porque ¿qué se quiere evitar con esto? Se quiere evitar que el sensor sea movido para permitir que la máquina pueda operar sin sus protecciones, básicamente. Entonces, operadores podrían maliciosamente querer mover el radar para que no lo detecte y poder trabajar e ingresar sin problemas a la máquina, pero eso no se puede hacer acá porque el radar se aprende lo que tiene en el entorno. Entonces, no hay problema con eso. Y por otro lado, tiene otra función que también es importante, que es un acelerómetro, que permite que también el radar se aprende cuál es el ángulo de inclinación que tiene y la posición en la que está instalado. Entonces, por ejemplo, si un operador también maliciosamente quisiera dejarlo mirando al techo para evitar que detenga la máquina mientras se ingresa y poder trabajar con la máquina sin las protecciones, el equipo nuevamente acá va a detectar ese cambio y va a alarmar y se va a ir a una posición segura, deteniendo los movimientos peligrosos de la máquina. Entonces tiene esas dos funciones de seguridad que son que evitan la manipulación del dispositivo y la manipulación en la instalación del mismo para asegurar que siempre va a estar operando, siempre va a estar detectando mientras la máquina esté operando. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de este equipo y esta tecnología? Lo primero, que funciona en ambientes muy agresivos. Por lo tanto, se puede usar en aplicaciones donde normalmente los escáneres fallan. Tiene un diseño sumamente robusto con grado de protección IP67, una temperatura de operación que va desde los -40 hasta los 60 grados Celsius, y no tiene partes móviles, lo que lo hace muy resistente a ambientes donde hay mucha vibración o incluso a choques. Entonces, eso se traduce, por supuesto, en una alta productividad, incluso en las condiciones más adversas. Alta tolerancia a la polución, como les decía, el radar y la tecnología radar puede ver a través de la mayoría de los objetos. Entonces, y es fácil de usar, fácil de configurar, súper intuitivo, como lo vamos a ver ahora. Fácil de montar también. Y se traduce eso en que primero es una solución económica con bajos costos de mantenimiento, económico comparado con la tecnología de los escáneres, tiene menos prestaciones que un escáner, evidentemente, pero comparativamente hablando es mucho más barato, es casi la mitad de un escáner, y es fácil de instalar e integrar en un sistema que ya está existente. Esos son los principales beneficios para los clientes. Entonces, ¿cómo se configura esto? Se configura con un software que se llama SafeRS Designer, que es un software de SIG, cuyo software tiene licencia gratuita. Es sumamente fácil de usar, tiene un ajuste sencillo de campos y números de sensores, e incluso permite subir imágenes reales del proceso para poder tener una mejor noción de dónde se está instalando el dispositivo.
Entonces vamos a ver cómo es este software. Acá yo lo tengo abierto, tengo un controlador y un sensor. Y les quiero mostrar, me voy a loguear primero. Y les quiero mostrar cómo se configura este sistema. Nosotros tenemos básicamente dos formas de configurar los radares, estos sistemas de radares, que pueden ser más de un sensor y varios sensores, perdón, para un solo controlador. Entonces quisiera partir primero con la configuración lineal, que es lo más fácil de mostrar. Entonces, en la configuración lineal, básicamente yo le digo al software, en este caso, cuál es la superficie que tiene que proteger el equipo, el largo el largo y el alto, entre comillas, y el software me determina qué cantidad de sensores necesito instalar para proteger dicha zona. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un área de 4 metros de largo. Ahí están 4 metros. Y la otra parte, el otro parámetro importante es la profundidad. Aquí le ponen profundidad de la alarma. No está en español el software, lo siento, pero es la profundidad de la alarma que tiene que ver con la distancia segura que hablábamos al principio. Entonces, supongamos que necesitamos una distancia segura de 3 metros, por decir algo, mínimo. Y prealarma, que viene haciendo, para los que conocen los escáneres, como el campo de advertencia del mismo, que es una zona donde no se detiene la máquina, pero sí se puede generar una alarma sonora, una alarma visible para indicarle al operador que está cercano a una zona de riesgo que no está permitida. Entonces, esta zona de prealarma, supongamos que va a ser de 1 metro. Entonces, con esos parámetros, yo puedo saber qué cantidad de sensores necesito. Quizá 1 metro es mucho, voy a dejarlo en 500 milímetros para que sea más fácil. Tengo acá dos modos. El primero es el que ven ustedes ahí, y el segundo es la cobertura completa del área. El primero es solamente los accesos, como pueden ver. La segunda, la cobertura completa del área. Y en función de las dimensiones que yo ingreso acá, tengo varios tipos de soluciones para esta misma tarea. Por ejemplo, acá me da el sistema dos soluciones, la primera con 2 radares y el tercero con 3, y me indica además cuál es la distancia que tengo que tener con los radares y cuál es, bueno, la tolerancia, el largo del área, etcétera, que se compone. Y esto, si ustedes ven, varía de acuerdo a la cantidad de sensores que voy incluyendo. Entonces, si yo agrando esto, por ejemplo, pongo 8 metros de largo, con las mismas características de distancia segura y esta prealarma, voy obteniendo distintos tipos de soluciones con distinta cantidad de radares, con distintas posiciones, por supuesto. Y esto me sirve, es de bastante utilidad en momentos de diseñar la aplicación que yo quiero instalar. Y ya la segunda forma de configurarlo es configuración totalmente manual, donde acá yo eventualmente puedo cargar una imagen de la máquina. Voy a ver si es que tengo alguna imagen acá, solamente para mostrarles. Creo que sí, aquí tengo esto. Acá tengo un pequeño layout. Voy a mostrar la grilla para que sea más fácil. Tengo un pequeño layout de la salida de una máquina. Supongamos que este es el área que quiero proteger. Entonces yo acá puedo mover libremente los radares. Me muestra gráficamente cuál es el área que protegen, lo que me es de bastante utilidad después para poder determinar qué cantidad de equipos necesito para proteger dicha zona. Supongamos que acá, por ejemplo, necesito solo 3. Voy a borrar ese sensor y voy a suponer que acá necesito solo 3 para cubrir el área completa. Y ya está. También se puede configurar acá
en cada uno de los sensores. El largo del campo de protección, recordemos que es solo 4 metros. El largo del campo de protección, la posición, me refiero en coordenadas, aquí está con 35 grados. Pero lo más importante que se configura acá es la inclinación del sensor. En este caso, perdón, me olvidé de comentarlo, pero lo aprovecho de comentarlo acá. Los sensores tienen tienen dos distintos conos, uno con 110 grados y el otro con 50, como lo pueden ver acá. Voy a eliminar el resto para que sea más fácil de ver lo que estoy indicando. Entonces, en el sensor, como les decía, perdón, tengo el cono también se puede configurar, o sea, configurar entre comillas, tiene dos modos solamente. Uno en modo completo con 110 grados y el otro modo con 50 grados, mucho más reducido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cono más reducido es mucho más robusto para frente a las perturbaciones ambientales. Tiene muchas menos detecciones falsas, falsos positivos, comparativamente hablando con el de 110 grados, que es la apertura máxima. Entonces, este modo de 50 grados también eventualmente podría ser usado en exteriores, lo que es una muy buena característica también. Entonces, bueno, supongamos que lo tenemos en 110 grados, la apertura completa para interiores, y como les decía, acá también se puede configurar o se le puede decir al equipo a qué altura se va a instalar. Por ejemplo, supongamos que yo lo quiero instalar a 20 centímetros, 200 milímetros, y cuál es la inclinación que va a tener. No sé, voy a poner cualquier cosa solamente para mostrar cómo se ve el tema. Entonces, esto finalmente que ven acá, este ángulo, esta inclinación y la altura, el mismo sensor se la va a aprender y con el acelerómetro que tiene incorporado va a detectar cualquier cambio que pueda haber en la instalación del mismo. Y eso lo va a usar para evitar que sea manipulado el mismo sensor. Entonces, luego, voy acá con el sensor, me voy a ir a Settings y aquí puedo, bueno, dentro de todas las cosas que puedo configurar, está en el tema de las entradas y salidas. Este dispositivo tiene 3 entradas no seguras y 3 salidas no seguras. Acá puedo configurar la entrada para muting, para stop, para una señal de restart, de reinicio, perdón, de reset. Y como salida, la salida de la prealarma que les decía, que es como el campo de advertencia de los escáneres, de que está habilitado el muting, por ejemplo. Acá tienen 3 salidas de muting bueno, acá solamente en el esquema tengo solamente un radar, pero eventualmente si tuviera más, yo podría agrupar los radares valga la redundancia, por grupos y habilitar el tema del muting por grupos también. O sea, puedo tener hasta 3 grupos distintos. Yo, si tuviera más sensores, lo podría ver acá. Voy a ver si me sale acá como opción. En esta misma tabla, si yo tuviera más sensores, me saldría el listado de todos los sensores y yo podría indicarle al sistema a qué grupo pertenece cada uno de los sensores y podría hacer mutings sectorizados en el fondo. O sea, que si yo quiero deshabilitar temporalmente la función de seguridad de los radares, que sea de algunos solamente, no de todo el conjunto. Eso también es súper flexible respecto a las aplicaciones que pueden haber, que se pueden encontrar en la industria. Y bueno, muting, como les decía, el tipo de señales de muting se pueden configurar aquí. Y cada vez que se configura el sensor, va a generar un reporte. Ese reporte se tiene que validar y una vez que se valide, se pueden aplicar los cambios al dispositivo.
Y es sencillamente de esa forma como se configuran este tipo de radares. El controlador tiene dos salidas seguras de relés, no salidas OSSD. Para los que están más familiarizados con cortinas, las cortinas o escáneres, las salidas OSSD son salidas transistorizadas, pero que conmutan asincrónicamente. Pero el radar de seguridad en este caso viene con su propio relé incorporado, entonces no es necesario incluir un relé adicional. Y esa es la forma que se configura. Como ven, es muy sencillo, muy gráfico, sumamente gráfico. Así que volvamos un poco a la presentación para comentarles los últimos temas que pueden ser importantes. Lo primero es el tema de los valores. El valor del sensor aproximado, porque esto está en euros y hay que ver la variabilidad de la moneda en el tiempo. Pero hoy por hoy está como aproximadamente a 445.000 pesos el sensor. Recuerden que pueden tener hasta 6 sensores por un controlador. Y el controlador a 545.000. El kit entonces de un sensor con controlador, la suma básicamente 990.000 pesos, lo que es aproximadamente la mitad de lo que vale un escáner de seguridad de 3 metros de alcance. Y como oferta adicional, de modo de agradecerle a todos los que están participando en este primer webinar que hicimos de seguridad, les damos este código webinar SAFE-RS, perdón, para que puedan obtener un 15% adicional de descuento en su solicitud de compra de esta tecnología. Entonces, quisiera ahora dejar abierto el tema de las preguntas, si tienen alguna duda respecto de la tecnología, de algún tema de seguridad en general que quieran revisar, lo podemos ver ahora. Voy a dejar abierto el micrófono. Jared, dame un segundo, por favor. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya. A través de tu WhatsApp te voy enviando las preguntas que tengo guardadas y las personas que lo hicieron. Por favor, revisa tu Ok. WhatsApp. Un segundito. Sí, no hay problema. Vamos a ver. Ahí está. Estamos escribiendo la primera pregunta. Disculpe. Ya, de Gutida, que puede ser Daniel Gutiérrez. ¿Se pueden ajustar los ángulos de apertura vertical y horizontal? No, en verdad tiene estas dos configuraciones que se las mostré acá en el software, que son 110 o 50 grados. Solamente eso se puede configurar. No se pueden ajustar los ángulos de apertura en forma manual. Sin embargo, consideren que el sensor es inmune a lo que hay en el entorno. O sea, todo lo que está estacionario para el sensor no es ningún problema. Entonces, eventualmente lo podrían tener con la apertura máxima, independiente que la zona sea más pequeña, y no va a tener problemas, no va a detectar. Y en ese sentido me gustaría volver un poco para mostrarles la gráfica que está acá. Esa misma que está acá. Entonces, independiente de la apertura que tenga, toda la parte, aunque sea reflectiva, aunque sea de agua o lo que sea, toda la parte que está estacionaria no va a afectar al sensor. El sensor no va a conmutar por las partes de la máquina que estén estacionarias, solamente va a detectar el movimiento, los cambios en el entorno, el movimiento en este caso, de las personas, y va a conmutar solamente en función de lo anterior.
La otra pregunta que hizo Manuel Viales, si se puede manejar la no detección de partes móviles de la máquina. No, esa es más que una limitación, es una consideración que tienen que tener. Las partes móviles de la máquina, es probable que normalmente sean de materiales conductivos, van a afectar la medición. Entonces, y por supuesto que sean del tamaño de una persona. Acá no lo incluí, pero el tamaño de los ecos depende del tamaño del objeto. Si se fijan, acá está el tamaño del objeto como un método importante. Entonces, si yo tengo un objeto más grande, me va a generar un eco más grande. Por lo tanto, el sistema tiene un algoritmo que está configurado para reaccionar solamente con un eco que sea considerable con el tamaño de una persona. Las partes menores de la máquina que puedan estar moviéndose no van a afectar. Solamente lo que sea del tamaño de una máquina, perdón, de una persona o más grande. Y en el caso de que tengamos partes móviles de la máquina de metales que sean conductivos, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es poner ciertas barreras físicas en el fondo para que la señal del radar no, no se ve afectada. Por ejemplo, acá en este mismo gráfico, la señal del radar pasa por la superficie, aunque sea reflectiva, entonces podría eventualmente detectar a alguien acá. Entonces, esas cosas tengo que yo considerarlas al momento de la instalación. Tengo que considerar que dentro del cono que esté viendo el radar no hayan zonas, no se pueda ver alterado por el movimiento de otras cosas que sean de la máquina, otras partes móviles de la máquina. Respecto a las esquirlas metálicas, que también pregunta Manuel, es un poco lo que les decía anteriormente. El tamaño del eco depende del tamaño del objeto, entonces las esquirlas metálicas no generan ningún problema porque el algoritmo no las toma en consideración porque no son de un tamaño relevante para la detección. Entonces eso no es problema. No sé si hay otra pregunta, Rodrigo. José Quintero pregunta si se puede utilizar el equipo en un ambiente externo donde exista niebla o lluvia. Exactamente, sí se puede. Por lo mismo, en el fondo, porque la niebla no es problema, la lluvia tampoco mucho, porque también depende del tamaño del objeto. Y como les decía anteriormente, si nosotros consideramos el cono más reducido, es mucho más robusto a todo este tipo de perturbaciones la detección y se puede poner en exteriores sin problemas. Está pensado que es una alternativa ponerlo en exteriores, pero con el cono de 50 grados, que es más reducido. David Muñoz pregunta, distancia mínima y máxima de trabajo. Ya, el alcance del radar es de 4 metros, eso es máximo. De ahí hacia abajo se puede regular, como lo vimos con la aplicación. Voy a saltar un poco la aplicación. Siempre tengo 4 metros de máximo mínimo, perdón, máximo, y de ahí hacia abajo yo lo puedo regular como yo lo estime conveniente. Cabe destacar que esos 4 metros considera el área de detección segura propiamente tal y también el área de prealarma. Por ejemplo, si yo quiero tener, voy a exagerar un poco, si yo quiero tener un área de prealarma de 1 metro, yo no voy a alcanzar, no voy a alcanzar los 4 metros con el área de detección. O dicho de otra forma, la suma de estas dos áreas tiene que ser máximo 4 metros de radio. Entonces, si yo voy al máximo acá y llego a los 4 metros, no puedo subir en el área de prealarma. Si yo me bajo a 3 metros, por ejemplo, tengo margen de 1 metro, en este caso 1,100 m, para poder mover. Pero el alcance está limitado a 4 metros máximo, de ahí hacia abajo yo lo puedo regular sin problemas. Pero considerando los 4 metros, nuevamente, ambas áreas, el área de detección segura y el área de prealarma. Respecto a aplicaciones en minería u otro rubro en Chile, este es un equipo que recién fue lanzado en enero de este año, así que es totalmente nuevo.
Sin embargo, nosotros tenemos, así que en minería todavía no lo hemos probado, pero nosotros tenemos, sí, en la etapa de testeo que se hizo en Europa sobre todo, porque este es un equipo que viene de Italia, sí se probó en distintos tipos de ambientes, no mineros, pero sí de la industria metalmecánica, como fundiciones, y no tiene ningún problema. Pero como está recientemente lanzado, aún no lo hemos podido probar localmente en la industria minera, menos ahora que estamos en cuarentena, pero era nuestra intención sí hacerlo con algunos clientes claves que tenemos nosotros. Como es un equipo de seguridad, respondiendo a la siguiente pregunta del autodiagnóstico, como es un equipo de seguridad, todos los equipos de seguridad tienen funciones de autodiagnóstico. Eso está relacionado con el nivel de desempeño del máximo que puede alcanzar el equipo, con la integridad del dispositivo. No lo mencioné, pero el nivel de desempeño está compuesto por varias cosas. Este que está acá. Este nivel de desempeño, perdón, voy a volver atrás de nuevo, está compuesto por varias cosas. Está dentro de esos, está la categoría del equipo, o sea, si es redundante o no es redundante, el tipo de tecnologías que ocupa, si es la redundancia que tiene, es diversa, si es que tiene distintos tipos de tecnologías que ocupa para detectar la misma cosa. Y además está el tema del autodiagnóstico. Para poder alcanzar un nivel de desempeño alto necesito necesariamente tener diagnóstico de las entradas y salidas que entran en el dispositivo y también del funcionamiento del mismo. Entonces, no solamente este equipo, sino todos los equipos de seguridad que están catalogados para la protección de personas tienen que tener opciones de diagnóstico. Y si no lo tienen, el equipo tiene que estar conectado a una unidad de evaluación. Por ejemplo, los sensores de puerta normalmente no tienen, los sensores de puerta magnéticos me refiero, o con clavija, no tienen funciones de autodiagnóstico, pero se tienen que conectar a un relé de seguridad que los provea con esas funciones de autodiagnóstico. Entonces, para responder la pregunta, un equipo de seguridad siempre tiene funciones de autodiagnóstico, ya sea a través de un relé externo o incorporadas dentro de sí mismo. Y en particular este equipo sí tiene opciones de autodiagnóstico y eso le permite llegar al nivel de desempeño D que mencionamos al principio de la presentación. Manuel Díaz Granados pregunta si es que se puede incorporar con buses de campo y en este momento no, tiene solamente salidas de relés, lo cual tiene que ser conectado a una, lo cual tiene que ir a la detención segura de la máquina y tiene salidas de diagnóstico en el fondo para saber que el equipo está detectando algo. Entonces, hoy por hoy la comunicación con PLCs eh, u otros sistemas de control es solamente a través de la entrada y salida. No tiene buses de campo hoy por hoy. Evidentemente, bueno, Manuel, que es de Colombia, me hace la pregunta por los precios. Los precios son evidentemente en pesos chilenos. En Colombia entiendo que es como 4 veces la razón del cambio del peso chileno al peso colombiano. Así que no, los precios son en pesos chilenos. Tamaño mínimo de detección, el tamaño es que acá es un poco distinto. Acá se detecta movimiento y se detecta movimiento de hasta menos de un centímetro. Entiendo que son 15 milímetros el largo de la onda de un radar. Me refiero de la onda electromagnética, la longitud de la onda, y eso está relacionado con la capacidad de detección de movimiento que tiene. Como es un equipo de detección de movimiento, es un poquito distinto a lo que es escáner y barrera. Entonces, la resolución está dada por la resolución de movimiento. Y la resolución de movimiento es tan precisa que se ha determinado que puede incluso detectar el movimiento de la respiración de una persona. O sea, unos cuantos milímetros ya son detectables para el equipo, pero no hay resolución máxima o mínima en el sentido de un escáner porque detecta movimiento, no detecta presencia solamente.
Sebastián pregunta por la configuración de la posición, ¿se puede cambiar? Claro, se puede cambiar una vez que se configura a través del software y se le dice al sensor cuál va a ser la nueva posición, se aprende el entorno y no es problema. Y el protocolo de comunicación entre el sensor y los controladores es una versión segura de CAN, de Canvas, pero no tiene buses de campo externo. Esa es la pregunta. Y respecto de radares para aplicaciones móviles, por ahora está solamente limitado a aplicaciones estacionarias. Estamos viendo en fábrica, se están testeando el uso en aplicaciones móviles, pero es algo que se viene para una siguiente etapa. Por ahora esta versión primera que salió solamente para aplicaciones estacionarias. No sé si hay más preguntas, Rodrigo. No, con eso terminamos las preguntas y agradecemos a todos su atención. Les vamos a enviar posteriormente parte del material que presentó Jared vía mail y en ese mismo listado nos van a poder preguntar si tienen algunas consultas adicionales. Jared, ¿alguna palabra final? No, más que todo agradecer a todos los que participaron. Veo que hay 35 personas, les agradezco mucho. Esta es la primera webinar que estamos organizando como compañía aquí en Chile no es gratamente sorprendente la cantidad de personas interesadas. Por lo tanto, quisiera agradecer nuevamente eso a todos los que participaron. Gracias por las preguntas también, gracias por el interés. Entiendo que este es un periodo especial donde muchos estamos en cuarentena trabajando de las casas, entonces muchas gracias por el interés que presentaron y en los próximos días probablemente vamos a seguir organizando webinar en otros temas también importantes. Ustedes saben que la empresa tiene muchas tecnologías. Lo que sí quizás a modo sería interesante que nos dieran el feedback de lo que presentamos acá, si les interesa o no les interesa, qué otros temas les gustaría también que tocásemos en algún momento, quizás más temas normativos respecto a seguridad en máquinas. Todo ese tipo de comentarios también son útiles para nosotros para poder seguir mejorando este proceso. Y eso, nuevamente agradecer a todos los que participaron y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Sí, se va a enviar entonces el mail final y luego se va a subir parte de este material en la página de OctoberTech, que también les voy a entregar el link ahí ojalá que nos sigan tanto en el LinkedIn de SIC Sudamérica como en el SIC de OctoberTech. Muchas gracias a todos, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.